Hola, bienvenidos. Esto es Visión 2025, las tendencias de Colombia, las conversaciones que marcarán la agenda de este país el próximo año. Mi querido Alfonso Espina, gracias por estar acá, gracias a todos ustedes y la verdad estamos muy contentos de poder conversar sobre materias económicas, vamos a hablar de paz, vamos a hablar de salud, de todos los temas que van a ser noticia el próximo año y precisamente estamos acá gracias a tres grandes marcas, a Indra, Bancolombia y la Gobernación de Cundinamarca. Alfonso. Así es, María Camila Díaz, en los próximos minutos les contaremos de qué va a estar hablando este país el próximo año. Creo que el 2025 va a ser un año muy complejo, desafortunadamente se están dando todos los factores para una tormenta perfecta. Todos reclaman que llegó el momento de que el gobierno cese las hostilidades. Lleva a que algunos tomen posiciones extremas, que son dañinas. Si trabajamos en conjunto entre todos, pues va a ser un año que puede ser muy constructivo. Lo que se trata es trabajar en función del país, porque eso es lo que necesita Colombia. Hay que confiar en que tenemos las condiciones para empezar a retornar a la senda del crecimiento. Mucho optimismo y muchísimas ganas de trabajar por el país. Muchas gracias por seguirnos, estamos en esta Visión 2025 Tendencias Colombia y lo que viene es con miras a lo que va a pasar en la capital del país. El evento arrancó con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Él habló de movilidad, como siempre en Bogotá, de seguridad del metro, pero muy especialmente de la relación de la capital del país con el gobierno central. Este año hemos llegado en un esfuerzo inicial para poner orden en la casa. Eso nos ha permitido ya lograr algunos resultados, nos falta mucho, pero hemos logrado activar muchos frentes en Bogotá. La intersección de la Boyacá con la 127 y la avenida Rincón estará lista en enero, la troncal Caracas en el sur estará lista en enero también, 4 kilómetros de prolongación de la troncal Caracas. La avenida Ciudad de Cali, troncal nueva de Transmilenio, estará lista en diciembre del año entrante, en fin. Y el metro seguirá avanzando, el metro que va en buen ritmo. Estamos avanzando en 2% mensual en el proyecto metro. Estamos construyendo 200 metros de viaducto a la semana y a nivel de construcción de vivienda también crecimos cerca de 6 veces más o más inclusive que lo que está creciendo la nación. Ese frente de la construcción movió la economía en Bogotá en el 2024 y la va a mover en el 2025. Y el segundo frente de crecimiento es las actividades de espectáculos culturales y artísticas, donde vimos un crecimiento también muy significativo que vamos a garantizar que se mantenga ese esfuerzo en el 2025. Además con grandes proyectos que ya va a arrancar su construcción. El nuevo Campín, por ejemplo, que nos va a permitir tener un nuevo escenario en esa alianza público-privada que va a estar, esperamos nosotros, en un nivel de los mejores estándares mundiales de escenarios para espectáculos combinado con otro tipo de actividades. Entonces el año 2025 también en la economía bogotana va a influir muchísimo la obra pública, la construcción, sumado además a la vivienda. Entonces yo sí creo que el gobierno nacional debería revisar su política de vivienda y volver a incluir en sus priorizaciones a los centros urbanos, que si bien tenemos obviamente un ingreso promedio mayor, tenemos también graves afectaciones por cuenta del desplazamiento que se está produciendo por la violencia en el país. Pero ese es un esfuerzo grande en el que vamos a trabajar, es continuar con nuestro plan de vivienda, materializar cerca de 20.000 soluciones de vivienda nuevas el año entrante y de esa forma también activar la economía. Otro debate importante que ustedes van a tener el día de hoy es el tema de la autonomía territorial. Ese es un componente de la discusión de autonomía, recursos y competencias. Y Bogotá está lista, ministro, a dar esa discusión el año entrante para ver cómo logramos que sea una discusión equilibrada que nos permita avanzar en la descentralización, avanzar en garantizar recursos acompañados obviamente de las competencias proporcionales que los requieran. Otra discusión clave que vendrá el año entrante y que se está grabando ya y ustedes la reportan en prisa es el tema de salud. Obviamente, sé que está la discusión de la reforma a la salud, pero mientras tanto, el sistema de salud está teniendo una evolución crítica. Lo que estamos viendo ya en Bogotá. Bogotá está recibiendo, por ejemplo, ya pedí el reporte porque ya me informaron todas las clínicas. Entonces yo creo que el tema de salud va a ser uno de los temas de discusión principal en el año 2025 y donde tenemos que avanzar
en una reforma seguramente, una reforma que responda no solamente a una visión ideologizada tal vez de algunos sectores, sino a la realidad del sistema, a qué es lo que hay que cambiar y tener en cuenta también las implicaciones para los diferentes niveles, digámoslo así, del sistema. Otro tema importantísimo de seguridad que les quiero mencionar. Para nosotros es muy importante el tema de seguridad y sabemos que ese es un reto principal del 2025. Hemos logrado en este año una reducción de hurtos en general en todas las modalidades de hurto, pero hemos tenido un aumento de la extorsión, hemos tenido un aumento de los homicidios. Entonces, nosotros tenemos unas responsabilidades como ciudad, cambiar cosas obviamente, ajustar cosas, ajustar equipos, fortalecer mecanismos, tecnología, trabajar para que la visión de seguridad no se limite solamente a un tema policial, sino sea integral, con manejo de residuos, con otros manejos de control urbano, y lo vamos a hacer. Pero necesitamos que el diálogo también escale a lo que está impactando en las ciudades, y particularmente en Bogotá, por cuenta del crecimiento de la presencia de bandas delincuenciales en el territorio nacional. Esto es Visión 2025, los temas de los que Colombia hablará el próximo año, y va a hablar de gobernabilidad, porque el próximo año es año preelectoral. Está todo el mundo alistando campañas, están alistando o continuar en el gobierno o la oposición regresar al gobierno. Pues es que estuvieron varios candidatos, el exministro Cárdenas, el exministro también Alejandro Gaviria, la congresista María José Pizarro. Son distintas visiones de lo que puede llegar a ser David Luna. Distintas visiones de lo que puede llegar a ser este próximo gobierno en Colombia. Así será la gobernabilidad del próximo año. Cuando hablamos de gobernabilidad, pues estamos hablando de todos los factores que pueden influir en el próximo año, ¿no? Que atraviesan la política, pero tienen que ver con la economía, con las relaciones internacionales, con los temas del territorio, con la mecánica política. Y el 2025 pues es un año donde empiezan a prender motores todas las campañas al Senado y a la presidencia, y eso sin duda va a ser un factor importante. ¿Cómo ven, como frase general, la gobernabilidad en el próximo año, como bien dice el título del panel? Yo creo que el año 2025 va a ser el año en el que el presidente Petro va a pretender, va a insistir en quedarse en el poder. Y esta afirmación tiene evidentemente unas consecuencias muy complejas, porque yo estoy muy preocupado de que la sociedad piense que Colombia tiene unas instituciones supremamente fuertes y que por eso no va a ser posible. Y las instituciones son fuertes hasta que las permean. Y claramente lo que viene pasando pues significa unas advertencias muy complicadas. Se creyó que la reforma a la salud la iba a hundir el Congreso, la hundió el Senado y finalmente el presidente la implementó. Se pensó evidentemente que la reforma pensional no iba a ser tramitada porque jugaba con los ahorros de los colombianos y terminó pasando con unas mayorías importantes. Se pensó que la Corte Constitucional era algo imposible de permear y terminó generando un triunfo del candidato del presidente Petro. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto en un panel que está pensando en el 25? Porque lo que no puede suceder es que digamos, no estábamos advertidos. Seguramente no le será fácil la situación, pero yo sí creo que va a trabajar en eso día y noche. El año 2025 es un año donde el tema fiscal va a ser una gran preocupación. Colombia ahí tiene una encrucijada. Y la preservación de la estabilidad macroeconómica tiene que ser una historia para el año 2025 importante, y en eso tenemos que trabajar todos, y la sociedad civil, las instituciones tienen que estar ahí como guardianes de esa estabilidad macroeconómica que ha caracterizado nuestro país históricamente. Lo segundo que yo quisiera que pase es que la teoría del chu-chu-chu, la teoría de la destrucción de algunos sistemas en la salud, en los servicios públicos, en la energía, en la vivienda, se minimice. El tercer punto es el acuerdo nacional del que tanto se ha hablado, garantizar una transferencia de poder, una transición democrática tranquila y entre todos no enloquecer la república, tener cierta actitud republicana en este momento. Yo creo que es una responsabilidad de todos los participantes en este debate. Segundo, creo que vamos a tener un papel protagónico de las Cortes, para bien y para mal. Yo sí confío en la fortaleza de algunas de nuestras instituciones.
El año 2025 es un año bisagra. Es el año en el que vamos a pasar de el país pensando en el gobierno del cambio, el cambio que no fue, a el cambio de gobierno. ¿Cuál va a ser ese nuevo gobierno? Yo creo que es el año en el que vamos a trabajar en la construcción de ese nuevo gobierno. Y creo que como elemento central es un año en el que donde habrá abundancia de ideas, de propuestas, de plataformas, de candidaturas, pero siempre habrá un mensaje transversal y es o nos unimos o nos hundimos. El país necesita reencontrarse, el país necesita construir una gran coalición, una coalición que permita gobernar en el 2026. Gobernar en el 2026 no va a ser fácil. Hay muchas crisis que se están incubando y que seguramente van a explotar en el 2026. Hay una crisis que ya está muy anunciada, por allá veo atrás a Natalia Gutiérrez, es la crisis eléctrica. Si las cosas siguen como van, el nuevo gobierno se inaugurará con un apagón o con la inminencia de un apagón. Otra crisis es la de la salud. Aquí estábamos oyendo a Augusto, es una crisis que está creciendo. A la gente cada día le cuesta más acceder a la salud, le cuesta más plata también, hay que poner plata del bolsillo. Y esa crisis va a explotar en toda su magnitud en el 2026. Hay otra crisis que es muy grave, que es una crisis de seguridad. El gobierno, con mucha terquedad, porque creo que hay mucha evidencia, por aquí vi hace un rato a Eduardo Pizarro, que tiene una radiografía muy completa, ha insistido en mantener la política de paz total. Creo que los colombianos estamos ya totalmente de acuerdo que la política de paz total estuvo mal concebida, ha estado mal implementada y ha tenido muy malos resultados. Parte de esos resultados es que estamos viendo esta explosión de cultivos ilícitos, un aumento del 53% en la producción de cocaína, no es algo menor y es algo que nos va a generar, entre otras cosas, problemas con el nuevo gobierno en Estados Unidos. Una crisis de seguridad. Sumémosle a todo esto una crisis que es algo que hoy realmente es lo que más me preocupa porque tiene consecuencias sobre todo lo demás. Creo que este país tiene problemas estructurales que fueron desatendidos durante muchísimos años y que sí, ha tocado la tarea en un periodo de transición de ponerlo sobre la mesa. Problemas que no se han solucionado, que han estado ahí latentes y si no el progresismo seguramente no habría llegado a las elecciones porque quienes nos han gobernado durante todos estos años lo habrían hecho tan bien que básicamente con esa atisbo de alternancia de poder pues ya sería suficiente. Pero hemos ganado como sociedad. Primero hay alternancia de poder, existió, con errores, aciertos, en un periodo de turbulencia porque así son las transiciones, pues efectivamente hoy tenemos alternancia de poder y se puede entender que hay distintas visiones. Y que presentar un debate sobre las ideas y defender las ideas no es polarizar, es defender las ideas en las que uno cree y cada uno de nosotros cree fervientemente en sus posturas, las ha estudiado, tiene argumentos técnicos, porque los argumentos técnicos no son solamente de la tecnocracia, no. Hay argumentos técnicos de otros sectores que tienen que ser tomados en consideración, que tienen que ser escuchados si es que nosotros no queremos dejar este país en ruinas. Entonces yo ahí difiero, porque a mí yo puedo entender que, por ejemplo, la ley de financiamiento se hunda después de un arduo debate, o que tal vez 12 billones no era lo suficiente, a lo mejor 8, 7, no sé, pero que hubiese existido el más mínimo debate. Yo soy, Mauricio, una de las senadoras más juiciosas que tiene el Congreso de la República. Puede dar fe de ello David, de las que primero llega, de las que de última se va. Yo he tenido discusiones en el Congreso de la República de horas con 10 senadores de la República. Y cuando he solicitado la verificación del quórum, me han caído porque me parece inadmisible que debatamos los grandes temas del país cuando solamente hay 12 senadores de la República. Así que sí hay senadores juiciosos que dan los debates, que llegamos, que lo hacemos además en el marco de los argumentos y del respeto.
y lo sabes muy bien, David, porque nosotros hemos debatido siempre con respeto. Es decir, que dentro del escenario político tampoco tenemos que ir a decidir a como sea, porque como se trata de que por nada del mundo puede mantenerse lo que está, sin reconocer absolutamente nada de lo que significa que este gobierno hoy esté gobernando con esa visión distinta, a elegir entre la política de la motosierra, la política del Make America Great Again solamente, entre los extremos absolutamente polarizantes, cuando nosotros podemos tener un debate en una contienda electoral entre visiones ponderadas, donde el debate sea sobre las ideas que cada uno de nosotros defiende. ¿Cómo hoy, y sobre todo el próximo año, este tema de la política en lo digital, vimos el fenómeno que fue Rodolfo Hernández en su momento, que a todo el mundo sorprendió? David, ¿usted cree que el próximo año, que arrancan todas las campañas y con tantos candidatos que hay, esto de hacer política en el mundo digital y todo el mundo obsesivo con está presionado con este tema de hacer política en las redes sociales, realmente, digamos, es la nueva forma de hacer política? Yo estoy a puertas de cumplir 50 ya y comencé mi vida pública como presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio hace 27 años, escalón por escalón, edil, concejal, representante, perdí elecciones, después estuve en el Ejecutivo como viceministro, como ministro, y hoy estoy en el Congreso. Yo creo que las elecciones locales tuvieron algo fundamental, la almendra, que lo van a tener evidentemente las elecciones presidenciales, y es la experiencia de conocer el Ejecutivo por dentro. Porque si a uno se le rompe una rodilla, uno busca no al mejor odontólogo, sino seguramente al mejor y al más capacitado ortopedista. Pero adicionalmente se necesita otra cosa. Se necesita un liderazgo distinto. Se necesita pensar en que las personas pueden liderar un país, evidentemente, pues por supuesto, con buena vibra, con buenas maneras, con el interés de sumar y de construir. Y en ese sentido, yo creo que las redes sociales van a ser un actor fundamental, como lo han venido siendo. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé mi vida pública era fotocopias, ya termino, simplemente pidiendo que votaran por mí. Hoy es el video de TikTok, etcétera. Pero detrás de eso siempre habrá un ser humano, y si no elegimos buenos seres humanos, muy seguramente, en mi caso, nos vamos a volver a equivocar. Y yo creo que no queremos equivocarnos en ese sentido. Por eso recuperar la esperanza es pieza esencial, pero es pieza esencial de la mano de la experiencia y de algo que es todavía más importante, sensatez y sentido común. Usted hizo parte de una coalición de Centro Esperanza, del centro, yo creo que vivió un poquito de ese fenómeno en las últimas elecciones. ¿Cómo ve, a la luz de lo que se viene, un centro que hoy vemos fuerte, ¿no?, donde prima la sensatez, prima cierta cordura, la experiencia? Creo que las elecciones a alcaldías y gobernadores mandaron un mensaje en ese sentido. ¿Ves, Alejandro, hablando de opinión pública que estaba mencionando, que ese centro tiene unas condiciones especiales de cara a las elecciones, o la polarización y la dinámica de las redes y todo este fenómeno del populismo y de la desconfianza va nuevamente a socavar el centro para que los extremos otra vez se tomen el escenario político? El primero, que tiene que ver con la pregunta, pero también quiero, sobre todo María José, hacer dos reflexiones en voz alta. La primera, cuando tú hablas de la extorsión en el Congreso, y hemos hablado de la fortaleza de nuestras instituciones, pero yo creo que esa extorsión, que en el fondo es un reflejo del clientelismo colombiano, es algo que tiene que cambiar hacia el futuro. Y tú que hablas de eso, tienes que mirarlo con autocrítica también. Las primeras alianzas que hizo el presidente Petro con los partidos tradicionales fueron clientelistas. Y lo voy a decir claramente, fueron con lo peor de los partidos tradicionales. Con Julián Bedoya del Partido Liberal y Carlos Trujillo del Partido Conservador.
lo que ha pasado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y lo que está pasando en el sector salud. Eso no tiene otro nombre que clientelismo tradicional. Y yo creo que detrás de ese clientelismo también hay una renuncia a los acuerdos programáticos y las reformas en este gobierno. Quizás uno podría hacer la misma crítica histórica. Utilizaron los mismos mecanismos clientelistas tradicionales, quizás de manera exacerbada. Lo otro es cuando se habla de la degradación de la política. Ayer por la noche lo primero que encuentro yo es un discurso que ha reiterado el presidente Gustavo Petro, donde me acusa a mí de haber desviado 2,3 billones de pesos. Yo he tratado de decir eso de dónde salió. Y la única decisión que se tomó, donde uno podría decir eso tiene sentido, se tomó 8 meses después de que yo saliera del ministerio. Claramente es una calumnia reiterada, es una mentira, y la repite, y la repite, y la reitera. Eso es una degradación de la política también. Y cuando tú llamas la atención de eso, yo creo que tiene que haber autocrítica también. Porque esa es un ejemplo de esa degradación que no tiene sentido y que si lo hace el presidente de la República, pues deteriora el debate público de una manera sustancial. A mí ya no me gusta hablar de centro político. Me parece que es una geometría extraña. Cuando yo me quiero definir políticamente, Alejandro, lo hago más bien como liberal. Creo en una sociedad abierta. Creo que la dignidad del ser humano debe estar ahí. No me gusta la acumulación de poder. Creo, ya lo dije, en el reformismo democrático como la forma de ir tratando de hacer un cambio social de largo plazo eficaz y duradero para todos. Esa posición liberal, Alejandro, tiene un problema a veces, y es que la posición liberal es escéptica. Parte de una especie de paradoja, y es que el poder, sobre todo el poder del Estado, es asimétrico. Muchas veces se utiliza más fácil para hacer el bien que para hacer el mal. Y ese escepticismo la gente lo ve con moderación, y en esas encuestas que se hacen antes de las campañas marca. Pero cuando llega el momento de las definiciones, cuando se define la intención de voto, no es fácil habitar el mundo desde ahí. No es fácil habitar el mundo sobresimplificando o no cayendo en la tentación de sobresimplificar los problemas. Y ese es el gran desafío que tenemos quienes queremos habitar desde esa posición liberal, que en el fondo es la moderación, el debate político. ¿Qué posibilidades hay de que, dadas estos desafíos que tiene Colombia, se pueda lograr una unidad, Mauricio? Hay que, ¿cómo se deponer un poquito todos esos egos para construir pues una gran coalición? Es muy difícil realmente compararnos en cuanto a quién le duele más la desigualdad y la exclusión en este país. Yo no podría saber si me duele más a mí o a usted. Yo sé que a mí me duele muchísimo. A mí me duele mucho. Yo creo que donde uno sí se puede comparar es quién ha hecho más, quién está haciendo más por reducir esas desigualdades. Si es el discurso, si son las estridencias, si es esa polarización de lo que es el actual gobierno o si lo que hemos hecho en el pasado. Mire, ahora estamos aquí en el Country Club. Yo no soy la persona más popular en este club, vengo poco, pero seguramente cuando venga muy poca gente me va a saludar, o la mitad me saluda y la otra no. ¿Por qué? Porque fui el ministro que introdujo el impuesto a los dividendos, algo que a los ricos no les gusta. Fue el ministro que declaró a Panamá como paraíso fiscal, algo que a los ricos no les gusta. Fue el ministro que hizo de la evasión de impuestos un delito, algo que a los ricos no les gusta. Y todo eso es fundamental para cerrar brechas, porque eso es progresividad. O fuimos los ministros con Alejandro y yo que decidimos, pongámosle la plata para unificar el plan de beneficios del régimen subsidiado con el régimen contributivo de salud. Eso es mucho más incluyente que cualquier cosa que se haya dicho en el discurso. Entonces, eso de apropiarse de la desigualdad y la falta de equidad en Colombia como la bandera, como que ustedes fueran los primeros que están pensando en eso, es falso. Juzguenlo por los resultados. Yo creo que no podemos entrar ni en la guerra, yo lo planteé hace un momento, es la guerra del like. Yo sí siento que hay un peligro inminente, no por las redes sociales ni porque existan las redes sociales, sino por el uso que se le está dando a las redes sociales. Vamos a llegar a un momento de la inteligencia artificial donde no hay la más mínima regulación en este país sobre los datos, sobre los
sobre las redes sociales, sobre qué es legítimo o no en el espacio, en el ámbito de las redes sociales. Esa es una deuda pendiente y ojalá esa sea una discusión que demos en este Congreso de la República, porque me imagino yo las campañas con la inteligencia artificial. Para terminar, decirles a ustedes que nosotros hemos rechazado los escándalos de corrupción en el pasado y los nuestros. Aquí no hay complacencia, bajo ninguna circunstancia, y yo he sido la primera en salir a rechazar actitudes cuando se hacen nombramientos con los que yo no estoy de acuerdo, a costa inclusive de lo que se supone que debería hacer, es salir a decir sí, todo está bien. No hay cosas que no están bien y que no se hacen bien, y cuando eso no se hace bien uno sale y lo dice con criterio. Y exigimos que las investigaciones se den. Si alguien en este gobierno comete un acto de corrupción, y eso incluye la supuesta clientelismo al interior del Congreso de la República, eso tiene que ser sancionado, porque no puede ser que porque lo hicieron los otros, entonces para nosotros sí es posible y para el otro también, porque si usted llega a ser presidente algún día y llega a encontrarse en esa misma situación, cuando usted sea, o cuando yo sea, o cuando David sea, o cuando Mauricio sea, esa no puede ser la realidad de la sociedad colombiana, y eso depende de que la justicia actúe ya. Y nosotros exigimos que en el marco de este gobierno se aclare y se castigue a quienes hayan sido responsables de cualquier escándalo de corrupción. Y en eso, ahí sí, como dicen, yo no soy radical con las personas, pero sí soy radical con mis posturas, y en eso soy absolutamente radical. Lo he hecho público y lo hago público aquí delante de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, María José. Solo termino diciendo que me he sentido excluido en este panel, porque María José dijo que cuando sea Alejandro presidente, David y Mauricio me excluyó, y yo también quiero ser candidato. Yo también quiero ser candidato, de una vez les anuncio. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta maravillosa conversación. Viene la ley de competencias, viene la jurisdicción agraria, viene la reforma laboral, que también es muy importante, la reforma a los servicios públicos. Yo creo que tendremos que seguir insistiendo en poder empezar una transición democrática para la garantía de derechos en nuestro país. El tema de la descentralización en nuestro país. Hemos estado conversando de esto durante muchísimos años. Vamos a ver si es posible. El ministro Juan Fernando Cristo va a estar acá. Porque este año que termina hubo una cosa muy importante, un cambio legal para que cambie la forma como se mandan los dineros a las regiones. Y eso se tiene que empezar a aplicar, reglamentado, en el 2025. Esa relación de la plata entre el gobierno central y las regiones la abordó el ministro, y también estuvo acá el presidente de la Federación de Departamentos, Didier Tavera, otra gente que estuvo hablando sobre eso, autonomía territorial. Nosotros todavía nos sorprendemos hoy del control territorial de grupos violentos en algunas regiones de Colombia. Pegamos el grito al cielo y nos escandalizamos en este gobierno, en el anterior. Pero resulta que es que lo que hemos tenido es un Estado raquítico y débil allá en los territorios donde los ciudadanos más necesitan del Estado colombiano, donde las comunidades afros, indígenas y campesinas más necesitan la mano del Estado. Y tenemos un Estado obeso, superpoderoso en Bogotá, en Cali, en Medellín, en donde esos ciudadanos no necesitan tanto a ese Estado central, o en muchos casos no lo necesitan, porque hay una fortaleza institucional, porque hay un sector privado, porque hay un empresariado, porque hay una generación de riqueza en Colombia. Y esa es la ecuación que hay que cambiar. Y esa ecuación no se cambia en 2 años, esa ecuación no se cambia en 10 años, es una ecuación para varias generaciones de colombianos. Y aquí el gran debate es, entonces, cómo vamos a pensar, a imaginarnos, a rediseñar el Estado colombiano, si es que alguna vez queremos acabar con la violencia, consolidar una unión territorial y cerrar las brechas entre los territorios
en Colombia que amenazan esas brechas la propia unidad territorial del país. Y tenemos entonces que comenzar a mirar cómo fortalecemos las regiones, cómo fortalecemos esos territorios, cómo vamos como Estado a llegar a esos territorios. Y la mejor manera de llegar es desde allá, no es desde Bogotá. Un país del tamaño y la población de Colombia no puede seguir siendo manejado desde las oficinas de planeación nacional o desde la Plaza de Bolívar con el Ministerio de Hacienda del Palacio de Nariño, el Ministerio del Interior al lado. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en este acto legislativo que tanta controversia ha generado en buena hora y que ha traído este debate de la autonomía territorial al país? Este paso, este avance en autonomía se podía dar no al 46 para no amenazar la sostenibilidad fiscal, sino al 39.5 y no en 10 años, sino en 12 años y no comenzando en el año 2025, sino sujetando la entrada en vigencia de esa norma constitucional a una ley de competencias que en ningún caso va a entrar en vigencia antes del 1 de enero del 2027. ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos 2 años como Estado para prepararnos, para comenzar ese camino de la autonomía territorial que terminaría en esta etapa en el 2038. Eso también quiere decir que el acto legislativo que acaba de aprobarse en el Congreso, apoyado por todas las bancadas desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático, que ese acto legislativo es como una especie de paraguas, de sombrillas, bajo el cual tendrán que desarrollarse muchas normas posteriormente, normas legales, decretos, reglamentarios. Es todo un paquete legislativo, todo un paquete normativo que tiene que trabajarse de una manera muy técnica, muy seria, en el rediseño del Estado colombiano. Y allí entonces tendremos que tramitar no solamente la ley de competencias, y para esa ley de competencias vamos a invitar a misiones técnicas de cooperación internacional, vamos a conversar con los gobernadores y alcaldes, pero también con los académicos, con los expertos en la materia. Realmente la forma como está establecida esta reforma al Sistema General de Participaciones va a impactar positivamente a esas regiones que hoy tienen un cúmulo de problemas como es violencia, falta de servicios básicos, homicidios frecuentes, bueno, tantas problemáticas. ¿Cómo lo ven ustedes? Por favor, comencemos con el director Didier Tavera del Departamento Nacional de la Federación Nacional de Departamentos. Que hoy precisamente la gente no sabe a quién reclamarle. En esas competencias tú ves al ciudadano que no sabe si va al Departamento de Prosperidad Social, al DPS, a que le haga la calle urbana del municipio de Quibdó, o el de Barichara, o el de Villa de Leyva, o el que tú quieras poner en cualquier ejemplo. Y lo mismo ocurre con casos como Planeación Nacional, que creó en territorio, que también saben dónde pueden hacer pactos y ejecutar obras, o como el INVIAS, o lo que ocurre también en el caso de lo que acabas de mencionar con salud. Es como si en el sector público creáramos un brochure de servicios y la gente tenga que saber a quién le reclama. ¿Yo a qué tengo derecho? Más de 300 municipios en el país no cuentan con una sala de partos. ¿Cómo hace la población de un municipio para decir qué le reclamo al alcalde? Y también hay una falencia enorme. En estos municipios, más del 60 o el 70% es en carga administrativa y no misional. Esto también demanda todo un cambio administrativo en esa política, en cómo en el tema de salud debemos pasar más a lo misional, menos al administrativo. Debe crearse una serie de redes y ahí empieza precisamente ese cambio del modelo administrativo. Cómo adelgazar el Estado, cómo tener unas competencias claras y que la ciudadanía en su participación tenga a quien reclamarle. Yo tengo este presupuesto para el municipio de Caloto. Tengo este presupuesto para el municipio de Buenaventura. ¿Yo qué le exijo al alcalde, qué le exijo al gobernador en el tema de los casos intermunicipales donde hay acueductos, donde hay plantas de tratamiento, donde hay veredas, vías intermunicipales y no solamente veredales? Ahí es donde tenemos que empezar a cambiar ese modelo administrativo, ese modelo político, a quién le reclamamos. De ese proyecto estamos hablando del Sistema General de Participaciones. Qué importante lo que decía
el alcalde Galán con el tema del plan de ordenamiento territorial de la Sabana. El 70% de los municipios de Colombia tienen su plan de ordenamiento territorial vencido. Debería existir una política de planeación nacional, cómo tener un proceso y aportarle, porque ellos no cuentan con estos recursos. Y hay unos municipios más capaces, porque tienen Reteica por el tema de industria, porque tienen el proceso del predial, pero hay otros departamentos y otros municipios que no lo cuentan. El Sistema General de Participación lo que trata también es de poder suplir estas necesidades de departamentos y municipios con menos capacidades financieras, cómo empezar a mejorar, y hay casos donde hay departamentos que ni siquiera necesitan tener intervenciones. Tú le preguntas al gobernador del Guainía qué necesita, un aeropuerto de conectividad. Lo demás tiene que empezar a cambiarlo con salud, educación, conectividades, agua potable y demás. 12 millones de colombianos no tienen acceso a una red de alcantarillado. Esas son cifras es de las cuales estamos hablando. ¿Por qué tiene que cambiarse ese modelo administrativo y político que ha fracasado en ese centralismo? Y pasamos de un centralismo conservador a un centralismo neoliberal, y ahora estamos en la época y en la data, hace poco salió esa frase en un foro, en el centralismo progresista. Pero centralismo al fin y al cabo. En ese análisis financiero que han hecho, ¿tiene preocupación de que al hacer estas transferencias que aumenta del 20 al 39%, de pronto se deje de hacer inversión pública como en temas de infraestructura? Pues a ver, sí y no, porque hay cosas que indudablemente sí deben estar haciendo las entidades territoriales. Por ejemplo, yo creo que el INVIAS ejecutando recursos de vías terciarias no tiene mucho sentido. Las vías terciarias son vías locales por naturaleza, y los alcaldes, los gobernadores conocen mejor su territorio y saben justamente cuáles son las necesidades desde el punto de vista de inversión en ese tipo de infraestructura vial local. Entonces, vías terciarias es una competencia obvia que se debe trasladar a esas entidades territoriales. Pero si no logramos calibrar esta ley de competencias de forma razonable, eventualmente sí podría haber problemas desde el punto de vista de las obras de infraestructura, ¿no? Las grandes obras de infraestructura que ha venido haciendo el gobierno nacional como una política de Estado. Porque ratifico el tamaño del problema. Lo que plantea esta ley en 12 años es transferir recursos de 51 billones de pesos para poner órdenes de magnitud, porque la gente no entiende muy bien esto de billones y billones y billones. El presupuesto de inversión fiscal para el próximo año total que planteó el gobierno nacional para el 2025 es de 44 billones de pesos, ¿no? O sea, esto lo que les muestra es que realmente es una cifra muy importante que hay que aterrizar. Entonces, indudablemente algunas competencias desde el punto de vista de infraestructura no las debe estar haciendo el gobierno nacional, el tema de infraestructura, vías terciarias, otras competencias como las que mencionó aquí el doctor Didier. Yo creo, nosotros lo hemos repetido públicamente, el catastro. ¿Qué sentido tiene que solamente hoy en día en Colombia el catastro esté descentralizado en Bogotá, Medellín, Antioquia y Cali? ¿Será que Bucaramanga o Barranquilla no pueden asumir plenamente esa capacidad de gestión del catastro? Lo harían mucho mejor para permitir que el gobierno se enfoque en aquellos territorios en donde la capacidad de gestión del catastro no es la adecuada. Por supuesto que sí. Entonces sí hay temas, pero ratifico, el tamaño de lo que se ha planteado en materia de transferencias es tan grande que sí eventualmente podría ponerse en riesgo las inversiones en infraestructura. El proyecto de acto legislativo plantea retos muy importantes en materia fiscal. El primero, la mejora en la transparencia en la ejecución de los recursos. Segundo, el fortalecimiento de las capacidades locales. Y tercero, hay que fortalecer la capacidad de generación de recursos propios. Tendremos que trabajar junto con el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y otros ministerios la ley de competencias que desarrolle la norma constitucional de fortalecimiento de la autonomía territorial. Tendremos que comenzar a preparar el calendario electoral del 2026 para garantizarle a todos los colombianos unas elecciones tranquilas, transparentes, pacíficas, en donde todos los ciudadanos puedan salir a elegir libremente el próximo Congreso y el próximo presidente de Colombia. Ya regresamos, esto es Visión 2025. En esta visión 2025, las tendencias de Colombia, por supuesto,
hay que hablar, había que hacerlo, de salud, porque en este año que termina hablamos mucho de las crisis que tiene el sistema por plata y de las crisis que ya estamos sintiendo muchos por atención. Es que realmente es un tema que le concierne a la gente, a nosotros, a todos ustedes. El futuro de la EPS también. Tuvimos a varios invitados en este panel. Claro, Juan Pablo Rueda de Keralty y también Augusto Galán, un experto en temas de salud. ¿En qué estamos hoy en esta crisis que tantas veces repetimos de la salud? Empiecen con usted, doctor Galán. Depende mucho del enfoque que el gobierno nacional haga. Si el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, mantiene la visión de intervenir en la demanda, tratando de solucionar un problema de la oferta y modificar la gestión de la demanda y de los operadores de la demanda en cabeza de las EPS y de los aseguradores, lo más seguro es que vamos a profundizar la crisis. Eso es lo que se ha venido haciendo en estos 2 años. La problemática del sector salud la conocemos bien desde hace tiempo. Tenemos un reto de mejoramiento en el acceso a la prestación de los servicios y en la oportunidad en el acceso. Y ese es un problema de la oferta. Y el gobierno ha insistido en intervenir la demanda y todas estas intervenciones lo único que han demostrado es que la problemática del sector es sistémica. Las intervenciones son medidas especiales, extraordinarias, administrativas, y con ellas no se soluciona un problema financiero estructural como el que tiene el gobierno nacional. Lo que nosotros vemos es que no ha habido una respuesta del gobierno frente a esos temas estructurales del sector que nos ayuden no solo a resolver el problema contingente, sino a tratar de entender un futuro. Honestamente, algunos no vemos en la propuesta de la reforma de salud una solución también real a esta situación, y tal vez una de las preocupaciones más complejas que creo que estamos enfrentando como sociedad es que cada vez más actores y actores relevantes de este sistema de salud ya no quieren ser parte del sistema, ¿sí? Cada vez es más frecuente que algunos prestadores decidan cerrar servicios, cada vez es más frecuente que algunos aseguradores que han tenido una función relevante en los últimos años decidan retirarse de la operación o busquen retirarse de la operación. La intervención de las EPS, que son responsables de casi el 60% de los colombianos actualmente, es una señal de que allí hay algo con los actores del sistema, pero esa capa del aseguramiento, que yo creo que todos entendemos que ya está muy afectado en este momento, no es el problema más importante. El problema más importante es la capa de los prestadores de servicios que hoy están viviendo una crisis mucho más compleja. Yo creo que son muy valientes y han puesto todo su esfuerzo en evitar que esto se profundice, pero están llegando al límite de sus posibilidades, y cuando los prestadores fallan, lo que sigue es realmente un problema en las personas. Las personas no van a tener acceso, y sobre todo las personas de menos recursos, lo cual plantea un riesgo de equidad complejo frente a un sistema de salud que se había desempeñado bien. Entonces lo que entendemos es, hay un problema serio, no vemos una respuesta y no vemos en la reforma que se ha discutido tanto la solución a ese problema. Quiero que puntualicemos en lo que está pasando este mes, o lo que debería estar pasando este mes, porque no estoy tan seguro de que esté pasando. Es la discusión en el gobierno y en entidades que les compete ello, de cuál será la UPC, que es lo que usted ha mencionado, unidad de pago por capitación, lo que el Estado paga por cada persona afiliada a una EPS. ¿Cómo ven que está dándose esta discusión? Si tiene información sobre eso, ¿y qué creen que debería pasar? ¿Cómo se debería calcular la UPC para el próximo año? Pues se está dando igual que el año pasado. O sea, no ha habido discusión técnica. Y eso es lo que está ocurriendo. Digamos, nosotros estábamos acostumbrados a que el cálculo de la unidad de pago por capitación arrancaba a mediados del correspondiente año para finalizar en diciembre asignándolo, con unas mesas técnicas en el Ministerio de Salud, con unas mesas técnicas entre el Ministerio de Salud y los actores relevantes del sistema relacionados con esa definición, incluyendo al Ministerio de Hacienda, incluyendo a Planeación. Eso no se está dando por varias razones, una de las cuales es que se ha desmantelado el Ministerio de Salud, y en esa área específicamente se ha desmantelado. Entonces, lo que uno puede prever es que terminemos con una unidad de pago por capitación este año, calculada o mal calculada, y que se mantenga desafortunadamente esa inestabilidad financiera del sistema de salud.
Nosotros necesitamos, y eso se ha solicitado desde hace bastante tiempo, una revisión profunda de la unidad de pago por capitación. La UPC es la materialización de los principios constitucionales de solidaridad y eficiencia para el sistema de salud. No es simplemente coger una calculadora, tomar el monto de recursos y dividirlo por el número de personas y sacar una cápita. No, eso tiene unos aspectos técnicos de redistribución regional y de solidaridad y de eficiencia, de asignación adecuada de los recursos. Juan Pablo, usted tiene una opinión que seguramente será parecida a la de Augusto, pero usted tiene un dato específico de cómo debería cambiar la distribución de la UPC entre los distintos actores del sistema, que me parece interesante escuchar. Nosotros pensamos que es el orden de prioridades a la hora de redefinir ese valor que el sistema paga a cada uno de los colombianos. El primero es redistribuirla mejor. Redistribuirla mejor es que yo creo que todos entendemos que a los 70 años de vida se consumen más recursos en atención en salud que a los 32 años de vida. Entonces, esa distribución, que es algo que está implícito en el cálculo, hay que perfeccionarla. El sistema hace un esfuerzo por ajustarlo, pero no ha sido lo suficientemente bueno en los últimos años. Y esa distribución entre las edades o entre quien tiene una condición muy costosa, que consume muchos recursos, como la hemofilia o el cáncer versus una persona sana, esa distribución de recursos es algo muy importante para avanzar en la equidad, como es importante la distribución de recursos entre la atención en salud en una zona urbana, en Bogotá, en Cali o en Medellín, o la atención en salud en Vaupés, Putumayo o el Amazonas. Ese ajuste es muy importante, y con esa redistribución de recursos yo creo que el sistema corrige una parte muy importante del déficit que tenemos. Probablemente hagan falta algunos recursos adicionales, y esos recursos que hacen falta tenemos que discutirlos como sociedad para llegar a garantizar esa expectativa que tenemos como plan de beneficios. Ese incremento esperado de 15 puntos, unos 10 puntos por encima del IPC, corrige la situación actual coyuntural, pero este sistema, que ha tenido esta dificultad en los últimos 2, 3, 4 años, ha generado un acúmulo un déficit que se acumula, que típicamente se manifiesta en recursos que no tienen los prestadores de servicios, los hospitales públicos, los prestadores privados, y ese déficit no se corregiría con este incremento. Ese es un déficit que está allí remanente, que tenemos que mirar de frente, porque ese déficit es el responsable de que vayamos a perder actores. Y vuelvo a conectar a Alfonso con el primer comentario, y es, hoy lo que tenemos es, de no corregirse esta situación que se corrige ahorita, antes del 30-31 de diciembre de la UPC para el 2025, suficiente y distribuida equitativamente, lo que vamos a ver es que se va a profundizar la salida de actores. La salida de actores que son o grandes actores como las EPS, los aseguradores, que ya no quieren participar del sistema, o de los prestadores de servicios, que son los que al final del día tenemos que mantener vivos. Pensando en el 2025, que finalmente es lo que nos convoca hoy, ¿qué cosas debería ajustar el gobierno y el Congreso en esa reforma que están discutiendo para poder garantizar esa sostenibilidad del sistema como lo hemos conocido en 3 décadas? No podemos hacer simplemente seguir haciéndole remiendos al sistema de salud. Tenemos que definir un plan que, entre otras, establezca un marco fiscal a mediano plazo, eventualmente, si se puede, para el sector salud. Porque desde hace varios años se ha dicho que necesitamos entre 1 y 1.5% del Producto Interno Bruto para salud. Hay que definir muy bien para qué, cómo es que vamos a utilizar esos recursos y cómo esto se establece en una política de Estado y no simplemente en una política sectorial. Esto nos afecta a toda la sociedad y tenemos que definir un plan en esa dirección. Alguien de que nos ve me pregunta si el cálculo de la UPC, les pregunto a ustedes, sobre todo Juan Pablo, el cálculo de UPC también depende del informe de gastos que comparten las EPS. Y las EPS no están enviando esos informes, entonces, ¿qué hacemos en eso? Hay muchas fuentes, pero hay 2 fuentes relevantes de información sobre el gasto en salud de las EPS. Uno son los informes financieros, los estados financieros, que se reportan regularmente a la Super, que son objeto de un montón de auditorías y de verificaciones. Y además, esos estados financieros de la Super, que reposan la superintendencia, no solo demuestran la insuficiencia de la UPC del año 2024, del 2023, del 2022, en las magnitudes reales, sino que además esos informes son la base que ha utilizado el gobierno para tomar decisiones de intervenir o no algunas EPS, 7 EPS en este momento.
Entonces, esa información financiera, que es la información más real, la más relevante de lo que está ocurriendo en términos de las finanzas del sistema, que utiliza el gobierno para tomar decisiones, esa información, Alfonso, curiosamente no es tenida en cuenta a la hora de redefinir el futuro de la UPC. El futuro del sistema de salud en el año 2025 depende mucho del enfoque que el gobierno nacional le dé a la problemática que tiene. Necesita, sin lugar a dudas, una financiación adecuada, una definición de la unidad de pago por capitación bien establecida, técnicamente establecida, pero también necesita atender otros temas de la oferta para mejorar el acceso y la oportunidad en el acceso a la prestación de los servicios. En términos de las intervenciones, pues las intervenciones han fracasado sobre las EPIs. Han demostrado que el problema es sistémico y que necesita una solución sistémica, sustentada en un adecuado financiamiento y presupuestación del sistema de salud. Esto fue Visión 2025, los temas de los que hablará el país el próximo año. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, María Camila. Muchas gracias a usted, a todos los televidentes y gracias al equipo de Proyectos Especiales también que estuvieron muy atentos, como siempre, a hacer este tipo de eventos, a nuestras marcas, a W Radio, Caracol Radio, Prisa Media. Gracias a todos.